Bienvenidos a este nuevo tiempo de revelación de la palabra, de ministración del Espíritu Santo, de toque del cielo, de atmósfera de la presencia de Dios. Amén. Nos vamos a la palabra a concluir lo que iniciamos en la celebración anterior. Si usted nos pudo seguir de alguna manera, estará mejor informado, más preparado. Amén. Esdras capítulo 10. La lectura la iniciamos en el versículo 1. Esdras 10, 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mientras oraba Esdras y confesaba, versículo 2 dice: entonces respondió Secanías, hijo de Hiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel. Diga conmigo: a pesar de todo hay esperanza. Amén. Amén. A pesar de todo hay esperanza. Diga conmigo: a pesar de todo hay esperanza. A pesar de la guerra hay esperanza. A pesar de la subida de los insumos hay esperanza. A pesar de la subida de los combustibles hay esperanza. A pesar de la subida de los alimentos hay esperanza. A pesar de la COVID hay esperanza. A pesar de la cuarta, quinta y sexta dosis y séptima hay esperanza. A pesar de mi fracaso hay esperanza. ¿Puede decirlo? Amén. 1, 2, 3. A pesar de todo. Amén. Gracias. Tome su asiento. Amén. La semana pasada vimos los enemigos de la esperanza, tomando como base la reacción de Secanías, un líder del pueblo, que cuando ve al sacerdote Esdras orar, llorar, suplicar y humillarse de la manera como lo hizo, dice la Biblia, arrancándose el cabello, arrancándose la barba por el pecado del pueblo, tirado de rodillas y llorando, y viendo cómo el pueblo se acercaba al sacerdote y se reúne una multitud arrepentida delante de la casa de Dios, Secanías toma la palabra y le dice: Esdras, sí es cierto, hemos pecado, el pueblo se ha corrompido, nosotros los líderes también nos hemos corrompido, hemos pecado, pero a pesar de todo esto aún hay esperanza, porque tenemos a un Dios que perdona, que oye la oración, y vamos a humillarnos y vamos a arrepentirnos, vamos a despedir las mujeres extranjeras, vamos a hacer pacto con Dios y hay esperanza. Entonces, viendo ya los enemigos de la esperanza, culminaremos de ver ahora los auxiliares de la esperanza. Bueno, aquí tenemos unas auxiliares valiosísimas en la práctica de la medicina y en la búsqueda del estado de bienestar y salud. El especialista se introduce en el quirófano
pero él necesita algunos auxiliares. Necesita un anestesiólogo que condicione el estado de quien será pasado por la cirugía. Necesita también el auxilio de una enfermera entrenada, preparada y capacitada para la labor que el cirujano hace en el quirófano. Él no lo podría hacer todo. De igual manera, la esperanza tiene compañeros, amigos, a los que yo les llamo auxiliares, que están allí para socorrer, para soportar, para animar, para ayudar, para nutrir, para colaborar, para proveer. Y vimos en la celebración anterior la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. La esperanza de Esdras nació de un estudio de la palabra de Dios, donde descubrió lo que dijo Jeremías sobre los 70 años y lo que dijo Isaías con respecto a Ciro 50 años antes. En segundo lugar, la fe. La palabra le dio a Esdras la fe para presentarse delante del rey Artajerjes y para iniciar un proyecto de retorno a la ciudad de Jerusalén y de establecer un orden sacerdotal y un acercamiento del pueblo que termina en un avivamiento. Y número 3, la administración de los siervos de Dios, porque Esdras ve cómo llega Zacarías y Ageo para ministrar al pueblo, y después que Esdras llega, verá cómo llega también Nehemías. Entonces, la administración de los siervos de Dios. Número 4, el elemento número 4, el factor número 4 para sostener, para auxiliar a la esperanza, es la oración y el ayuno. Diga conmigo, la oración y el ayuno. Amén. Bueno, la oración, pastor, se puede pasar un poco, pero eso del ayuno, ahí sí, de verdad. Vamos al capítulo 8, versículo 21 del libro de Esdras. La oración y el ayuno. Quiera Dios que se hable más de esto a la iglesia en el tiempo moderno. Quiera Dios que se enseñe más de esto y que se lleve a la iglesia a la revelación del ayuno y luego a la práctica del ayuno. Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Hay una situación con Esdras, que él solicita autorización del rey Artajerjes para viajar a Jerusalén, pero a la misma vez llevar a un grupo de los judíos exiliados, que quedarían muy pocos, o de los judíos descendientes de los exiliados que habían nacido en tierras del exilio. Y dice el mismo Esdras
que la buena mano de Dios sobre él tocó el corazón del rey y el rey le dio cartas. Hay una carta muy hermosa escrita por Artajerjes a Esdras, donde le autoriza no solamente el retorno, sino también le provee de los recursos, los medios, oro, plata, le da los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén a Babilonia y que Ciro había rescatado. Y ahora los descendientes de Ciro, Artajerjes, le dice a Esdras: vas a Jerusalén, vas a ministrar allá en la casa de Dios, necesitas esto, y lo lleva. Ahora, cuando Esdras, que no es guerrero, que es sacerdote, un hombre de paz, un escriba de la ley, un fundador de las sinagogas, porque hasta este tiempo no había sinagoga en Israel, no había. La sinagoga es una institución que se produce, se crea en el exilio, y Esdras es uno de sus fundadores. Esdras, al ver el grupo que va con él, dice de hombres, mujeres, ancianos y niños, se siente vulnerable, siente la debilidad de ese pueblo para marchar durante más de 1000 kilómetros en desiertos, toda clase de caminos, donde tradicionalmente las caravanas llevaban una protección del rey, porque eran atacadas, y eran atacadas por el valor que tenían. Eran atacados por maleantes de todo tipo. Ustedes saben, por ejemplo, que aún el día de hoy las embarcaciones en el norte de África, en el Cuerno de África, son atacadas. Aún el día de hoy, en el mar. Imagínate cómo sería en aquella época. Entonces Esdras ve esa condición y dice: Dios mío, ¿cómo voy a llevar a esta gente? Los voy a exponer, nos van a atacar. Pero dice: no le puedo pedir ayuda al rey ahora, porque ya yo le dije al rey que nuestro Dios es poderoso para cuidarnos en el camino. Ahora, ¿cómo voy a quedar yo mal y dejar mal a mi Dios cuando ya le hablé en fe al rey que Dios nos cuidará? Entonces dice Esdras: aquí no me queda más camino. ¿Cuál camino? Oración y ayuno. Entonces, cuando van a salir, se reúnen junto al río Ahava, porque la costumbre de los judíos era, donde no había sinagoga, se reunían a la orilla de los ríos, y se reunieron allí y ayunaron por varios días. Y dice Esdras: y le solicitamos a Dios camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para nuestros bienes. Pusieron todo en el ayuno y le pedimos a Dios que nos guardara. Y termina diciendo: y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. La oración y el ayuno no fallan. La oración y el ayuno no fallan. La oración y el ayuno es el principal recurso de un hombre espiritual. Una persona espiritual se conoce si en momentos de angustia, de necesidad, de prueba, acude a la ayuda humana, busca recursos terrenales, se apoya en el brazo del hombre, o si decide buscar el auxilio divino por medio de la oración y el ayuno. Porque la oración y el ayuno sostienen la esperanza.
Mire, la oración y el ayuno tiene el poder de filtrar la información. Todos recibimos informaciones, todos los días. ¿Qué información, pastor, si yo no veo noticias? Recibe una factura de la electricidad. Te hacen un examen, reciben los resultados de un laboratorio, te llaman del trabajo porque la situación exige reducir personal. Todas esas son informaciones que recibimos. Esas informaciones nos impactan. El médico le dice a usted que hay que hacerle biopsia y no le han hecho la biopsia y ya usted tiembla. Ahora no me diga cómo reaccionará cuando le den el resultado de la biopsia. En el servicio anterior estaba una hermana aquí que el viernes yo venía llegando a mi oficina y ella iba bajando, y cuando me vio se detuvo y regresó y me esperó a que yo me bajara del carro. Y yo me bajé y ella estaba ahí y no me dejó ni saludarla ni nada. Bendito sea Dios. Y lloraba y hablaba y decía: pastores, que he pasado por algo, y mi estómago y mis exámenes y mis laboratorios y todas las cosas, y clamando al Señor y orando. Y yo tuve tiempo que pensaba que me ocurriría lo peor, que me iban a decir CA, y pensé en lo que me vendría después. Pero venía a la casa del Señor y escuchaba la palabra y me alentaba y mantuve esa lucha hasta que hoy me han entregado todos los exámenes, todos los laboratorios, todas las cosas. Pastor, y no tengo nada, estoy bien, bendito sea Dios, amén, gloria al Señor. Pero lo que a mí me llama la atención es la lucha que ella mantuvo durante ese tiempo por una información. Por eso el ayuno, trato de explicar, nos ayuda a filtrar la información y a ubicar la información en el lugar donde debe estar. Suceda lo que suceda, díganle lo que le digan, le presenten el resultado, el informe, el diagnóstico, la decisión que hayan tomado, la llamada del banco, el secuestro de la casa, un problema judicial. No importa la información que usted reciba, el ayuno y la oración procesan esa información y la ubican en el lugar que debe estar. Y sea lo que esté pasando, el ayuno y oración te van a recordar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La oración y el ayuno activan el discernimiento espiritual. Todos tenemos que discernir lo que nos rodea, lo que está a nuestro lado, lo que nos está sucediendo. Si Dios nos está hablando, si es el diablo el que nos está hablando, si son ataques demoníacos, si es una situación meramente natural. La semana pasada hablamos, por ejemplo, del espiriflautismo. Son gente sin discernimiento, que para ellos todo es demonio y todo es diablo por donde sacan la cara. Pero la oración unida al ayuno activa nuestro discernimiento para entender qué es lo que se está moviendo en el mundo espiritual y para acomodar
nuestra actuación frente a lo que está ocurriendo. Porque la oración es el primer recurso. La oración es nuestro primer recurso ante cualquier circunstancia. Suceda lo que suceda, nuestro primer recurso es la oración. Por eso, cuando Esdras descubre el pecado que hay en el pueblo y cómo los que habían retornado a Jerusalén antes que él se habían contaminado y habían contaminado aún el sacerdocio, cómo los levitas habían tomado mujeres extranjeras, prohibido por la palabra de Dios. Lo mismo habían hecho los sacerdotes. Esdras, antes de llamarlos, lo primero que Esdras hace es, se va a la casa de Dios, se coloca fuera de la casa de Dios. La Biblia dice, se pone de rodillas y comienza a clamar perdón a Dios y misericordia. Cuando usted lea el libro de Nehemías, por ejemplo, va a encontrar que Nehemías, que es copero del rey, recibe el informe de su hermano Hanani. Hanani ha viajado en el grupo que va con Esdras y regresa para dar el informe. Y Nehemías le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué informe me das? ¿Cómo están en Jerusalén? Y dice, la ciudad está en gran mal y afrenta. Los que quedaron de la cautividad están desmoralizados. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas consumidas a fuego. Ese es el informe que hace Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le pedí a Dios que nos guiara, que extendiera su misericordia. Y habla con Dios. Y al final, Nehemías entiende que él no puede hacer nada por él mismo. Incluso su vida está en peligro, porque al ser copero del rey y al presentarse delante del rey, nunca podía estar triste. Era un símbolo de que incluso él podía atentar contra la vida del rey. Y aquel día estaba triste y la reina estaba con el rey. Y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y Nehemías ora a Dios mientras está atendiendo al rey. Y le dice, estoy triste por lo que está ocurriendo en mi ciudad. Y el rey le dice, ¿y qué quieres que haga para ayudarte? Entonces dice Nehemías, entonces oré a Dios. Nehemías 1:11. Y le dije, Señor, esté ahora atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, el rey, porque yo servía de copero del rey. Y allí comienza un nuevo capítulo en la vida de Nehemías. La oración y el ayuno nos dan el poder no solo de filtrar la información que recibimos, de discernir lo que se está moviendo en el mundo espiritual, sino también de tomar decisiones asertivas, de ir al punto correcto, de tomar la decisión que Dios quiere, de saber exactamente que estamos en la voluntad de Dios, porque la oración le da paz a nuestra esperanza. Cuando oramos, aunque el problema no se resuelva inmediatamente, si sabemos
que hemos orado conforme a la voluntad de Dios y que tenemos que seguir orando, hay algo más profundo, una paz segura y cierta que rompe con la intranquilidad y el desasosiego y que nos da la energía para seguir avanzando a pesar de que no veamos la respuesta inmediatamente. Seguimos avanzando en el nombre del Señor. Amén. La número 2, el segundo auxiliar, y para los que me han seguido de la sesión anterior, sería el quinto, que nos va a ayudar a conquistar nuestra esperanza, es el trabajo en equipo. Diga conmigo, el trabajo en equipo. A ver, el trabajo en equipo. Cuando Esdras todavía está en Susa, la capital del reino, y él recibe la visión por la palabra de Dios, la comisión que él entiende, que él discierne de la palabra de Dios, Esdras lo primero que hace es organiza el liderazgo que está allá con él. El trabajo en equipo utiliza la fortaleza de los que están con nosotros. Y Esdras utilizó la fortaleza del liderazgo del cautiverio. En este mundo individualizado necesitamos aprender el valor y la importancia del trabajo en equipo. Esdras valoró el ministerio de Ageo y Zacarías. Ya vimos que cuando la obra de la reconstrucción del templo se detuvo, Dios levantó a Ageo y a Zacarías para que animaran al pueblo a continuar con la obra de reconstrucción. Y Esdras pudo valorar lo que estos profetas hicieron. Vamos a leer capítulo 5, versículos 1 y 2, para reforzar lo que estoy diciendo. Capítulo 5 ¿de qué, pastor? Diga, de Esdras. ¿Tiene Biblia? ¿Me la puede mostrar? Amén, gracias. En la casa de Dios, Biblia. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Sencillo, se detuvo la obra. 13 años sin moverse los martillos, sin levantarse las piedras, sin moverse las grúas. 13 años en los que cada uno de los que retornaron se dedicó, como dijo Ageo, a edificar su propia casa. Y como dijo Ageo, entonces, sembráis mucho y recogéis poco. Tomáis tu jornal y lo echáis en saco roto, porque han abandonado mi casa y se han dedicado a su propia casa. Pero encárguense de mi casa y yo me encargaré de las suyas. Y luego les dice, mío es el oro, mía es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y les anima y les levanta. Y luego viene Zacarías y les habla del ayuno. Y les habla de que a esa casa que ellos están haciendo, allí vendrá el Mesías. Zacarías 9:9, la gran profecía de la venida del rey manso y humilde, sentado sobre un pollino, hijo de animal, de asna, etc. Y el pueblo se vuelve a reanimar. Cuando Esdras ve la obra que ha hecho Zacarías y que ha hecho Ageo, él dice: ahora yo tengo que hacer mi obra. Porque cuando Zacarías y Ageo profetizan, entonces se levanta Zorobabel, un líder político, un líder civil, que no es sacerdote, que no es profeta, que sencillamente es un gobernante, y dice: yo también tengo que hacer mi obra. Y se levanta también el hijo de Josadac para animar al pueblo. Y es el trabajo en equipo el que permite que la obra se concluya. Y eso no ha terminado. Mis amados, el llanero solitario es la excepción. Y aún el llanero solitario tenía a toro. En la obra del Señor, el trabajo en equipo es necesario para concluir lo que Dios nos ha dado. Mire, el trabajo en equipo potencia el esfuerzo. Dice la Biblia: más pueden dos que uno. Trabajo en equipo. Usted quiere ver avance, trabaja en equipo. Incluso hay una promesa que dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés cuando oraban unánimes juntos. El Señor trajo un terremoto a la cárcel de Filipo cuando dos cantaban himnos a Dios y oraban a la medianoche. El trabajo en equipo. ¿Qué dice la Biblia? Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Porque el trabajo en equipo hace aparecer el tercer cordón. Siempre un cordón es de dos cuerdas, pero cuando dos cuerdas trabajan juntos, aparece la tercera cuerda, la poderosa. Aparece el Señor allí en medio de ellos. El libro de Levítico nos da otra promesa interesante que hemos descuidado o que no hemos observado. Levítico 26:8 dice: uno de vosotros hará huir, o cinco de vosotros perseguirán a 100, a 100. 5 derrotan 100.
pero 100 de vosotros perseguirán a 10,000. 5 de vosotros persiguen a 100. 100 perseguirán a 10,000. Bendito sea Dios. El trabajo en equipo potencia el resultado. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Cuando la iglesia trabaja unida, el enemigo no puede resistir y será derrotado. Moisés da esta promesa también antes de partir. Deuteronomio 32, versículo 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000? En matemáticas sería 1 a 1,000 y 2 a 2,000. Pero cuando trabajamos juntos, cuando nos sometemos unos a otros, cuando desarrollamos nuestro papel, cuando somos humildes para aceptar órdenes, cuando somos capaces de reconocer las habilidades, los dones, los talentos y las capacidades en otros, cuando alabamos a Dios por lo que otro puede hacer que yo no puedo, sin embargo, uno lo que yo sí puedo, a lo que él puede, uno hace huir a 1,000, pero 2 a 10,000. Y es mi oración que hoy encontremos en nuestro hermano, en nuestra hermana, el apoyo que necesitamos, y que en el día de hoy todo demonio, todo principado, toda autoridad, toda señorío que te ha estado atacando, huya, salga, desaparezca, porque esta casa se une y vamos a hacer huir a 10,000 demonios en el nombre del Señor. Porque el trabajo en equipo activa y potencia los dones, los talentos y las habilidades del pueblo de Dios. Aquí tenemos a Esdras. Ha regresado con un grupo a Jerusalén. Está dirigiendo. Está al frente. Es la persona reconocida como líder. Présteme atención, por favor, a lo que voy a decir. Necesito que todos los dormidos me den un poderoso amén. Présteme atención a lo que voy a decir, porque esto es clave en el trabajo en equipo. Les dije que Anani, uno de los líderes que va con Esdras, tiene un hermano en el palacio sirviéndole al rey Artajerjes. El copero se llama Nehemías. Esdras se queda en Jerusalén dirigiendo el trabajo, la obra que él considera que Dios le envió. Mi esperanza está en Dios, y desde hoy y para siempre mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza. Vamos, iglesia, alguien lo puede cantar con el pastor. Trabajo en equipo. Vamos. De hoy para siempre mi esperanza está en Dios hasta el final. Vamos. Nehemías recibe el informe, se quebranta de corazón.
ayuna y llora delante de Dios. El rey le pregunta su quebranto, Nehemías le explica y le pide al rey que le dé autorización para ir a Jerusalén. Y el rey no solamente lo autoriza para ir a Jerusalén, le da cartas y lo comisiona como gobernador. No me deje caer el ambiente, por favor, no me deje caer el espíritu. Vamos a hablar en otra lengua. Samahala Masaya Kamanda. Sabaratakala Masaya. Aleluya. Y llega este hombre, lo que trato de decirle esto, este hombre está al cargo de todo. Él es la voz autorizada. Él es el organizador. Él es el que dice acá y acá. Pero ahora llega este, autorizado por el rey, para reconstruir los muros de la ciudad que están destruidos. ¿Y qué dice Esdras? Tú que vienes hacia aquí. Si aquí estoy yo. Amén. Eso es lo que hubiéramos dicho yo o cualquiera de nosotros. Él dijo, qué bendición que has llegado. Yo no te veo como una competencia. No has venido a quitarme mi lugar. No has venido a quitarme mi fama. No has venido a quitarme mi posición. Has venido para colaborar. Ha venido para levantar los muros. Ha venido para edificar a Jerusalén. Entonces yo estoy contigo. Y en lugar de verlo como una amenaza a su autoridad o como una competencia a lo que él ha realizado, dice, yo me someto. ¿Y qué hace Nehemías? Yo te necesito. Yo soy líder, yo sé organizar, pero tú eres experto en la palabra de Dios. Necesito entonces que me enseñes al pueblo la palabra. Y Nehemías llama a Esdras y dice la Biblia que Esdras está desde la mañana hasta la tarde enseñando la palabra de Dios. Yo necesito que lo que tú hiciste allá en el exilio lo hagas acá, porque aquí tenemos el templo, pero hay muchas ciudades que no tienen templo. Entonces la sinagoga que tú estableciste allá, hazlo acá también. Y tú allá entrenaste a los sacerdotes, entrénalos acá. Esdras le dice a Nehemías, yo oraré por ti. Puedes contar conmigo. Nadie podrá hablar mal de ti en mi presencia. Nadie podrá hablar mal de ti. Alguien alaba a Dios en esta casa. Un trabajo en equipo requiere humildad de parte de todos los que están en el equipo. Requiere eliminar el espíritu de competencia. Requiere eliminar el yoísmo. Requiere eliminar el espíritu de protagonismo, que si no soy yo, aquí nada se mueve. Bendito sea Dios. Algo se está rompiendo en los cielos. Algo se está rompiendo en el mundo espiritual. Algo se está rompiendo entre ángeles y principados y potestades. Aleluya. ¿Tiene alcohol? ¿Tiene toallitas sanitarias? Tome la mano de su hermano. Si no, pues si eso rompe el protocolo y usted cree que por hacer eso ya se le metió el bicho y levántela al cielo y diga, Padre, gracias por mi hermano. Gracias por mi hermana. Gracias por el trabajo que ella puede realizar. Gracias, Padre, porque lo has puesto
en medio de mi vida, de la relación de la congregación, para llevar adelante la obra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a cerrar. Número 3, que sería número 6, y cierro. Tome su asiento. El sexto auxiliar de la esperanza, el amigo, el compañero de la esperanza, es el quebranto y la humillación. Al corazón contrito y humillado, tú no rechazarás, oh Dios. Amén. Estoy ahora en la presencia del Señor, del que sostiene todo con poder. Amén. El quebranto y la humillación. Esdras descubre el pecado en el pueblo, en los levitas, aún en el sacerdocio. Pero no se va delante de Dios a decirle: Señor, acábalos, encárgate de ellos. Son unos violadores ingratos de la palabra. Todo lo que has hecho, y mira, siguen en pecado. No, él se va delante de Dios. Esdras 9:1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Comenzó arriba, Padre. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se presenté, dice, y me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y todo el capítulo 9 es la oración, el arrepentimiento, el quebranto, la súplica de misericordia, la súplica de perdón de un pecado que él no ha cometido, pero que él toma como si lo hubiera cometido. Es allí donde aparece Secanías y dice: sí, Esdras, hemos pecado, pero aún hay esperanza. Amén. Lo más horrible que le pueda pasar a alguien es encontrarse en pecado delante de Dios. Pero aún en esa situación hay esperanza. Esdras confesó el pecado del pueblo. El propio pueblo vino y se humilló. Y dice: y lloraron amargamente. El pueblo decidió arrepentirse y dar fruto, apartándose del pecado y haciendo pacto con Dios. ¿Por qué hay esperanza? Aún en una situación como esta, Dios utilizó el quebranto de Esdras, la humillación de Esdras, para colocar en el pueblo el mismo espíritu y llamar al pueblo al arrepentimiento. Cuando los líderes vienen arrepentidos también, Esdras entiende: Dios hará algo más grande. Óigame, Dios hará algo más grande
aún que antes que hubieran pecado. Porque Dios está viendo el arrepentimiento del pueblo. ¿Por qué aún hay esperanza? Porque así dice la Biblia, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Esdras, que conocía la ley, que conocía lo que Isaías había profetizado respecto a Ciro, que conocía lo que Jeremías había dicho sobre los 70 años y el retorno, conocía también lo que Dios dice del perdón. ¿Y qué dice Dios del perdón? Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo, dice Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y Esdras está ahí llorando y gimiendo, pero está diciendo: Señor, esto es lo que tú has dicho. Porque había esperanza. Había esperanza. Porque Miqueas 7:18 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Mis hermanos, Dios no se deleita en juicio. Dios no se deleita en castigar a nadie. Dios no se deleita en enviar a nadie al infierno. Dios no se deleita en ver a nadie enfermo. Dios no se deleita a ver a una mujer llorando la tragedia de sus hijos. Dios no se deleita en ver a un borracho atropellado en un cuarto de urgencia. No, Dios se deleita en misericordia. Y dice Miqueas 7:18, porque Él se deleita en misericordia. Y dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, y Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ahí está ya Esdras viendo al pueblo y llorando amargamente y diciendo: Señor, el mar está muy lejos de Jerusalén, pero tú tomarás nuestros pecados y los echarás en lo profundo del mar. Por eso hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque el salmista lo dijo en el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí en mi gemir todo el día. Hasta que dije: no ocultaré más mi pecado, sino que lo confesaré a Dios. Y Él tuvo misericordia de mí. Allí está Esdras. Y la Biblia dice: al corazón contrito y humillado, Jehová no rechazará. ¿Por qué hay esperanza? Hay esperanza porque Salomón dijo en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y allí estaba Esdras. Hay esperanza porque el pueblo confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Porque hay esperanza. Porque primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, no recibiremos otra cosa que perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuál es, pastor? Si el mío es muy grande, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque escrito está: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado es el enemigo número uno de la esperanza. Pero el arrepentimiento y el quebranto delante de Dios eliminan el poder del pecado. Aún David, después de haber pecado con Betsabé y de haber planificado la muerte de su esposo Urías, cuando es reprendido por el profeta y pierde la esperanza, y aún el niño que viene producto del pecado muere. Y David escribe el Salmo 51. Nos enseña que la esperanza renace y se refuerza con el perdón de Dios. Al corazón contrito y humillado, tú no rechazarás, dice David. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón nuevo. Eso es lo que hace la esperanza. Mis amados, dentro de mis límites, de lo que puedo y no puedo, les he entregado esta palabra con el corazón. Yo sé que la esperanza de muchos en algunas áreas de la vida está recibiendo ataques de los enemigos. Pero hoy haremos uso de nuestros aliados para sostenernos. Tenemos las promesas de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos da fe. Tenemos la administración de los siervos del Señor. Tenemos el ayuno y la oración. Podemos trabajar en equipo, pero también podemos humillarnos delante del Señor y quebrantar nuestro corazón y decir: Señor, te necesitamos. Sin ti es imposible. En la reunión anterior, en la celebración anterior, le dije al pueblo lo que para mí representa la administración de los siervos de Dios. La administración de alguien que ha sido ungido por Dios para ministrar al pueblo. Como Esdras entendió que había sido Ageo, Zacarías, Josué, Zorobabel, Nehemías. Y en cada etapa de mi vida, cada decisión importante, cada nuevo desafío significativo, busqué la administración de mi Padre. Y siempre encontré un corazón dispuesto a orar por mí
y a impartirme la bendición de Dios. Y a través de los años he recibido la bendición de hallar gracia delante de algunos siervos de Dios que también impartieron su gracia sobre mi vida. Y un domingo en la mañana de mis primeros años de ministerio, en una galera cubierta de láminas de zinc, calurosa por el sol de la mañana, sin paredes, me pidieron que atendiera a un pastor de Sri Lanka, desconocido, que no hablaba español. Y por obediencia lo recibí. Primera vez que visitaba Panamá y primera iglesia donde iba a estar. Y le corresponde este rancho tan humilde. Pero él llegó allí como si estuviera ante una congregación de eminentes príncipes y no vio la pobreza del lugar, ni la juventud e inexperiencia del pastor, y comenzó a predicar. Y cuando llegó al punto de dar el testimonio de cómo su madre resucitó, no pudo continuar, porque la gloria de Dios llenó aquel humilde santuario. Y de pronto dejó de predicar y se dirigió a mí y a mi esposa y nos dijo lo que nos ocurriría en los próximos 20 años. Y tal como dijo, así ocurrió. Y oró por nosotros y nos bendijo. Yo lo pedí para la celebración anterior, pero bueno. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Los años fueron pasando. El Señor puso en mi corazón invitar a un hombre que había impactado El Salvador en medio de la guerra. Y ese hombre vino a Panamá, impactó la nación, pero también de manera privada me llamó primero a mí y otro día a mí y a mi esposa. Y me dijo: quiero orar, a impartir un poco de la fe agresiva que hay en mí. Y Jorge Rasky me bendijo, me ministró, me llevó a Puerto Rico, me abrió puertas en lugares que yo no conocía, porque la administración de los siervos de Dios bendice y abre puertas. Y recuerdo al evangelista más exitoso que ha tenido América Latina, Gigi Ávila. No quería quedarse en hotel, así que se quedó en mi casa por un par de días. Y una mañana, tomando el jugo de zanahoria que él tomaba, se lo llevó Loida, pequeñita, y él me dice: mamita, ven y dile a tu papá que venga y pon tú tus manos sobre él, que Dios le va a ministrar. Y allí de rodillas el Espíritu de Dios ministró a mi vida para una nueva dimensión.
Y los estadios en Colombia se llenaron, en República Dominicana, en Nicaragua, en tantos países. Y después fui a presentar a Jaydan George, al doctor Jaydan George, al púlpito. Y cuando lo presentaba, el Señor me habló de lo que ocurriría en su vida, en su ministerio. Cuando todo terminó, Él me mandó a buscar a Estados Unidos y me mostró el templo viejo de donde el Señor lo sacaba, que aquí en este púlpito le había dicho que eso ocurriría, y me llevó al templo nuevo que iban a inaugurar, y Él me dijo: yo quiero que tú seas el primero que estés aquí. Y oró para que también mis sueños, mis proyectos, mis anhelos se realizaran. A Dios le ha placido, desde los días de Abraham, usar a un hombre para ministrar a otro hombre. Abraham fue ministrado por Melquisedec, pero Abraham ministró a Abimelec. Y Dios le dijo a Abimelec: llama a Abraham para que ore por ti, porque eres hombre muerto si Abraham no ora por ti. Y toda matriz de tu reino será cerrada hasta que Abraham ore por ti. Y Abraham no era perfecto, pero fue el hombre de Dios para ese momento. Y usted puede ver el principio en Moisés y Josué, en Elías y Eliseo, en Pablo y Timoteo, en Jesús y los apóstoles. Y le he pedido al Señor que nos dé la gracia de poder ministrarles hoy algo más que la palabra, la capacidad de discernirla, la fe para seguir adelante y la decisión para no detenerte hasta que veas que tu esperanza se hace realidad material aquí en la tierra. Y le digo a mis hermanos de la tercera edad, de la cuarta edad: no cerrarán sus ojos sin ver esa oración contestada en el nombre del Señor. No cerrarás tus ojos sin ver que Dios contesta esa oración de tu corazón.